Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy traigo una movida un poco extraña porque yo de lo que quería era hablar de otra cosa, pero no tengo más remedio que eh, hablar de una cosa anterior porque, bueno, me encontré con un problema. Yo quería hablar de los celtas y de los no celtas, ¿no? Que es un tema, el tema de los pueblos celtas. Y empecé a mirar cosas y me di cuenta de un error muy común que es el error que quiero criticar y que es el de, bueno, tiene que ver con cierta corriente entre algunos historiadores de hace 100 años, corriente que hoy siguen no historiadores, sino políticos más bien, tiene que ver con el difusionismo y, bueno, una serie de cosas que están relacionadas con algo que suelo decir habitualmente, ¿no? Mira, aquí hay un campo con hierbas, y de ahí del suelo, entre las hierbas y las piedras, sale una especie de energía telúrica que hace que la gente se comporte de una forma u otra. Y durante milenios, pues la gente ha estado bajo la influencia de esa energía telúrica extraña, ¿no? De esa magia. Eso es lo que quiero criticar, ¿no? Y quería hablar de los celtas, hablando también de esas fuerzas telúricas imaginarias. Me encontré con el problema de que si quiero criticar esto, pues tengo que ir al origen y entonces ir a un periodo de tiempo muy anterior, ¿no? Muy antiguo. Así que tenemos ante nosotros pues, el mapa mundi en la proyección de Peters, por supuesto, para saber las distancias norte-sur, ¿no? Es un mapa en el que el Ecuador aparece en la mitad, que es donde debe aparecer, y a diferencia de la proyección de Mercator, no enseña bien las formas de los continentes, aparecen estirados, pero sí aparecen bien las superficies, las áreas de los terrenos, ¿no? Es un mapa actual por satélite al que le han quitado las nubes. Lo ideal sería tener un mapa de hace 3 millones de años en el que en el Sahara, por ejemplo, pues no estaría tan desértico, habría ciertos cambios, ¿no? Bueno, pues esta historia empezó en el Serengeti, en lo que hoy es Tanzania, cerca del lago Victoria, un lugar llamado Olduvai. Ahí fue cuando los prehombres, ¿no? El primer prehombre, a que nos gustaría a todos hacer una pregunta, ¿no? Probablemente el primer prehombre nos mordería una oreja y saldría corriendo, que todavía era bastante monete, bastante mono, pues aparecen por ahí, ¿no? Aparecen por ahí y empiezan uh, de forma muy tosca a utilizar las primeras herramientas, igual que los monetes en la actualidad pues utilizan palos para comerse hormigas metiendo en el agujero. Estamos hablando de un tiempo que se conoce como paleolítico inferior arcaico, o sea, mira que ya ha llovido desde aquella, y que bueno, de todo lo que es el Valle del Rift, bueno, pues desde Tanzania se va expandiendo estos prehombres por, por Kenia, por Etiopía, y tienen herramientas muy básicas, ¿no? Muy absurdas. Y este periodo largo, pues va desde los 2,5 millones de años antes de Cristo hasta 1,5 millones de años antes de Cristo. O sea que un periodo de 1 millón de años. Madre mía. Esta moda de hacer este tipo de herramientas se le conoce como periodo odubayense por el nombre de la garganta de Olduvai que habíamos hablado cerca del lago Victoria, en el Valle del Rif, ¿no? No es casualidad, además, que se encuentren en el Valle del Rif los restos humanos más antiguos del mundo, porque el Valle del Rif tiene zonas de gargantas profundas que dejan al aire estratos sedimentarios, estratos arqueológicos muy antiguos, ¿no? Entonces es relativamente sencillo
encontrar cosas antiguas en esa zona, ¿no? La siguiente moda o periodo estético de herramientas recibe el nombre de Achelense y se encuentra también en el Valle del Rif y se va extendiendo, pues, por Kenia, por Etiopía, se va extendiendo de alguna forma hasta Oriente Próximo y también curiosamente hasta el Magreb. Hay restos de, estamos en el periodo de hace 1,5 millones de años hasta los 100.000 años antes de Cristo, o medio millón de años antes de Cristo. Aquí las fechas, pues, en fin, no son fechas, son más bien etiquetas. Se va extendiendo esta humanidad, estos prehombres, y ya sus herramientas son un poco más sofisticadas. Aparecen los bifaces, que ya se va buscando un filo, se va buscando, pues, de forma no tan burda, herramientas pues más útiles. Bueno, aquí tenemos los restos, donde se han encontrado restos de estas cosas. Bahía de Rif, Sudáfrica, Oriente Próximo, en la India y en el sudeste asiático, que es algo muy extraño, pero bueno. Y que esto más o menos pues indica pues lo que os señalé antes, ¿no? Pues que suben y de alguna forma pues se van se van expandiendo de alguna forma que, en fin, no conocemos muy bien y podemos especular. Y espero que Mel Gibson alguna vez haga alguna película sobre prehombres. Bueno, de aquí vamos a ya un periodo recientísimo, una cosa ya de antes de ayer, ¿no? El periodo que va de los 120.000 años antes de Cristo a los 30.000 antes de Cristo, ¿no? Aparecen los neandertales, que son del género humano, pero no son seres humanos. La Carta de Derechos Humanos de la ONU pues no les afecta, ¿no? Puedes quemarlos vivos, no pasa nada, no son seres humanos. Tampoco son animales, son del género Homo, es decir, eran inteligentes y tal y cual, vale, todo lo que quieras. Y, y estos bichos, estos señores, pues parece que estaban más adaptados a un clima frío propio de los periodos eh, glaciales. Más o menos, pues todo el norte de Europa cubierto de hielo, los Alpes también, y, y los neandertales pues prosperaban eh, en un clima pues mucho más frío que el que tenemos o del que estamos acostumbrados. La costa, la línea de la costa, pues hace 100.000 años pues no era la misma que conocemos hoy. Por ejemplo, pues se habla que el Canal de la Mancha pues estaba conectado, eh, Gibraltar, el Estrecho de Gibraltar, si no estaba conectado, pues el nivel del agua estaba más bajo debido a los hielos. Bueno, todo esto por aquí también es hielo. Hoy en día vestigios de periodos glaciales, glaciares, no, glaciales, se dice glaciales. Hoy en día vestigios de periodos glaciales se encuentran en la Antártida, por ejemplo, o en las zonas de alta montaña, que eso son cosas temporales que van y vienen, pero que nos dan una idea de qué aspecto tenía la geografía física por aquellos tiempos, ¿no? Ya digo, todavía estamos hablando de neandertales. Neandertales que se van por aquí, desplazando por Europa y bueno, se van encontrando cada vez con más territorio, son bichos inteligentes, cazan y estas cosas. A continuación tenemos el periodo perigordiense, que es una palabra que viene del griego, quiere decir gordos alrededor, perigordiense. Estamos ya en la transición al Paleolítico Superior, todavía hay neandertales, y este periodo, que va del 30.000 al 12.000 a.C., se encuentra todavía pues con mamuts y están los neandertales cazando mamuts, haciéndose casitas con mamuts, viviendo en cuevas. Se encuentran sobre todo pues en el norte de España y en Francia, ¿no? Bueno, porque no excavaron mucho por otros sitios, pero
vamos, en principio vamos a hacer caso de que se hayan encontrado aquí. El siguiente periodo tiene un nombre gracioso y se llama magdaleniense porque la gente comía magdalenas, supongo. Si no, no entiendo por qué le llaman así. Tiene lugar entre el 15.000 y el 8.000 a.C. y es un periodo que está relacionado con el fin de la última glaciación y con el fin, por lo tanto, del Paleoceno, comienzo del Holoceno, es cuando el Homo sapiens supera al Homo neanderthalensis. Encontramos restos de gente que ha vivido en aquella época, 10.000 antes de Cristo, ponle, ya es Paleolítico superior, pues en Europa, en toda Europa, particularmente en las cuevas de Altamira, que creo que están en Torrelavega, en Cantabria. Altamira está en Cantabria y Atapuerca está en Burgos, ¿no? Bueno, pues son de los restos más importantes del Paleolítico. Sociedades de cazadores recolectores en las que pues ya se empieza a adivinar pues cierta proficiency en la pesca marina en zonas costeras. Bueno, cada vez son más listos, ¿no? Luego vendría el periodo ertebolense, que es el Mesolítico, 5.000-4.000 antes de Cristo en Dinamarca. Vaya churro de dibujo, de mapa. Bueno, no nos importa mucho. Nos importa que ya para el 5.000 antes de Cristo, pues Europa estaba poblada por seres humanos. Escasamente poblada, evidentemente, pero de alguna forma ya poblada. Poblada por gente que además, en principio, había venido de África. Mira, mira qué flechas. Mira, atiende, atiende. Pues eso, ¿no? A continuación empiezan los problemas, ¿no? Estamos en el siglo 42 antes de Cristo, periodo que va del 42 al 28 antes de Cristo, una época en la que en el norte de Europa se le llama, es la del fin del calcolítico, ¿no? De la edad de cobre, y ahí se emplean metales. Estamos hablando del año 4.200 al 2.800 antes de Cristo. Joder, es que por esta zona ya mucha gente usaba metales, hablaba, pagaba impuestos, se quejaba del fútbol, etcétera. Pero por Europa las cosas no eran así. Las cosas más bien eran horribles, ¿no? Poco cobre y muy mal, y sociedades todavía neolíticas muy antiguas, ¿no? Cultura megalítica, etcétera. En Jutlandia y el norte de Alemania, o sea, por aquí, ¿os habéis dado cuenta de que Dinamarca tiene forma de pene? Bueno, y toda Escandinavia tiene forma de pene, es alucinante. A esto de aquí se le llama, entre los siglos 40 y 30 a.C., se le llama cultura de los vasos de embudo. Y recibe ese nombre por que hacían vasos con forma de embudo, en su parte inferior al menos. Uno de los que más estudió este periodo fue un historiador arqueólogo alemán llamado Gustav Kosinna, que era tan nazi que no lo dejaron meterse en el partido nazi, murió en el año 31. Y le llama cultura de los vasos de embudo a esta cultura, ¿no? El tío estaba buscando el origen, ahí tenéis Jutlandia, el tío estaba buscando el origen de la raza aria, de la raza nórdica, que es la raza superior. Y se centró pues en esta zona, Jutlandia, y en norte de Alemania, y es uno de los promotores de la teoría difusionista, y es alguien que es muy fácil ver que se está basando en ideas nacionalistas para explicar una historia tan antigua que estamos hablando del 3000 antes de Cristo, ¿no? Estamos hablando de gente que hacía esos vasos con forma de embudo.
Es absurdo tratar de buscar las raíces de un pueblo contemporáneo en un periodo de hace 5.000 años. Pero bueno, la gente se ha dedicado a eso con mucha insistencia, ¿no? A continuación tenemos que ya todos los periodos siguientes de esta protohistoria de Europa Occidental y del norte de Europa llevan la palabra cultura delante para distinguirlos. Eh, Creo que esto es un error. Me parece bien que sea ya un convenio para el estudio, para la academia, pero creo que es un error llamarle cultura de a las distintas modas o estéticas que pulularon por Europa durante miles de años, durante los 3.000 años anteriores a la llegada de Cristo a la Tierra. Tenemos de forma contemporánea, en el tercer milenio antes de Cristo, la cultura del vaso campaniforme en Europa occidental y la cultura de la cerámica cordada en el norte de Europa. La cultura de la cerámica cordada recibe también nombres como cultura del hacha de guerra o cultura del sepulcro individual. Adivinad por qué les ponen estos nombres. Aquí tenemos un ejemplo de puntas de flecha de cobre de la cultura del vaso campaniforme que habíamos quedado en que era de Europa occidental, ¿no? Hay restos, por ejemplo, pues la península ibérica. Luego tenemos una cosa que se llama cultura unetice, que seguro que es de una palabra extranjera y se pronuncia de una forma distinta, pero yo leo unetice, que aparece sobre todo en Europa Oriental. Europa Oriental es la gran desconocida en la protohistoria europea y tendrá un papel clave o siempre será un recurso para explicar cosas que ocurran todo alrededor, tanto en Occidente como en el Mediterráneo Oriental, ¿no? Esta cultura unetice, que se mueve en Europa Oriental entre los siglos 23 y 16 a.C., está ya en el Bronce Antiguo y es la que se supone que comienza el comercio uh, con ciertos griegos arcaicos, Micenas, Creta, etcétera, ¿no? Estamos en un periodo muy complicado, pero también muy bueno, porque lo de que comienza el comercio hace que tengamos más testimonio de lo que está ocurriendo. Según nos vamos acercando a época más reciente, tenemos más testimonios tanto arqueológicos como epigráficos, etcétera, e incluso ya alguno glotocronológico, que es un palabra. Y bueno, y nos vamos acercando hacia el momento determinante de la historia de la humanidad, ¿no? Tenemos entre los siglos XVI y XIII a.C. la cultura de los túmulos en Europa Oriental y Central, que corresponde al periodo del Bronce Medio, ¿no? Uh, es fundamental este periodo, túmulos, ¿no? Es fundamental sobre todo. Estoy dejando de lado lo que está ocurriendo en zonas mucho más interesantes, pero es interesante saber también lo que está ocurriendo en el norte. Al fin y al cabo, la gente de Asia Menor y del Mediterráneo Oriental ya tenía un comercio con el norte, y si aquí aparecen los grandes imperios del bronce, es porque podía haber un comercio con el estaño que venía de otras partes, ¿no? El bronce es cobre, es una aleación de cobre y estaño, y el comercio internacional, pues había ya unos primeros apuntes de globalización económica, si quieres llamarle así, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el siglo XIII eso se va a tomar por saco y no sabemos muy bien por qué. Se corta, se corta el comercio internacional y en cada lugar tienen que empezar a explotar el hierro porque, por ejemplo, en los imperios orientales ya no tenían estaño o
Hay toda una serie de explicaciones muy raras, hablan también de la crisis del bronce y el paso a la edad de hierro en el 12-13 antes de Cristo tiene que ver con causas climáticas y hay otros más antropólogos, más economistas que hablan de que en su éxito estas culturas, estas civilizaciones tenían su propia condena. Eran culturas que se llaman economías de palacio, en las que toda la riqueza del país iba hacia la cúspide social, hacia el rey, por ejemplo, y este rey repartía las riquezas, ¿no? Era entre la gente, que no es un buen método, no es un buen método para llevar a cabo tu país. Pueblos pequeños, poco poblados, que sí podían tener un liderazgo muy fuerte en la cúspide, no supieron hacer frente a la expansión de su propio éxito o a, pues, estoy dibujando imperios y pueblos. Mira qué bien, este sale con forma de churro. Uh, Sucumbieron a su propio éxito porque del neolítico tú tienes un liderazgo muy fuerte y de repente te vas expandiendo, tienes más competidores, etcétera, ¿no? Y si todo depende de tu palacio, de quien está en la cúspide, pues mueres de éxito. Eso es una pirámide. ¿Qué pasaba mientras eh, toda la gran civilización del bronce se iba a tomar por saco? Pues mientras ocurría eso, en Europa teníamos la cultura, otra vez aparece esta palabra, de los campos de urnas. Aquí tenemos unas espadas de bronce. Se trata del periodo bronce final, es el inicio de la edad de hierro. En esta cultura de los campos de urnas, que se encuentra por Europa Central, y bueno, por más sitios. De hecho, le ponen el nombre de las culturas según los enterramientos, cultura de los túmulos, cultura de los campos de urnas, pero realmente se encuentra en todas partes de todo al mismo tiempo. O sea, que es algo bastante fastidiado, ¿no? No se puede llevar una cuenta bien de una sucesión histórica exacta de los hechos del pasado. En esta cultura, pues aparecen enterramientos con ya figuras de bronce, pues muy detallistas, muy bien elaboradas, que nos hablan de un gran grado de sofisticación, etcétera, ¿no? Los carros de bronce que aparecen en enterramientos y tal, ¿no? Luego tenemos cultura de Hallstatt, que recibe el nombre por una localidad de Austria, creo, Austria o Checoslovaquia o por ahí, centro de Europa, que esta es, digamos, el origen de los celtas. Los celtas aparecen como pueblo preindoeuropeo que no sabemos muy bien de dónde viene. La cultura de Hallstatt se encuentra pues al norte de los Alpes, aparece aquí al principio, siglos VIII, V antes de Cristo. El problema es que en Cuenca también encontramos restos relacionados con Hallstatt o de la misma moda contemporáneos. Bueno, sería una cultura que se va expandiendo, la verdad, por toda Europa, ¿no? ¿Y de dónde vienen estos protoceltas, estos de Hallstatt? No está claro, no está claro, pero bueno, todo apunta que vendrían pues de alguna zona de Europa Oriental, sur de los Urales, norte del Cáucaso, norte del Mar Negro. No lo sabemos muy bien, pero lo que sí sabemos es, en todo caso, es que se trata de una costumbre, una estética, no de un pueblo, sino de una estética, porque el pueblo ya estaba cada uno en su sitio, o sea, la gente vivía y veía modas y había un comerciante que iba y hablaba de cosas y tenía pendientes nuevos, ¿no? Lo que sí sabemos es que esto ya es bastante moderno, es decir, aquí ya estamos en el siglo V antes de Cristo, en Hallstatt, y tenemos celtíberos en España, tenemos la Grecia clásica, ¿no? La democracia ateniense, tenemos pues a los persas por ahí, los
pronto llegarían pues el helenismo, ¿no? Los imperios alejandrinos, ¿no? Los Ptolomeos, Seleucidas, etcétera, Antígono, ¿no? Macedonia, etcétera. Y luego tenemos eh, el que se supone que es ya sí que sí el origen de los pueblos celtas, ¿no? Si Hallstatt se expande por toda Europa occidental llevando el concepto de celta, ¿no? E incluso a las islas británicas, ya la cultura del Aten, que es ya celtas del hierro, que ya son los que pelean contra los romanos, ¿no? Los galos, Asterix, la cultura del Aten, curiosamente, no va a afectar tanto a los celtas españoles, a los celtas que se habían colocado, pues bueno, por, por, por la tercera parte de España, ¿no? De hecho, hay dudas si en Extremadura los lusitanos se pueden considerar celtas o no, para que veáis lo poco que conocemos de una época tan reciente como la que va del siglo V al siglo I antes de Cristo, ¿no? Que es la que comprende la cultura del Aten en Centro Europa, Francia, y que se va expandiendo pues a todas partes, ¿no? Ah, curiosamente, estos celtas del Aten, pues también los encontramos en Asia Menor, los gálatas, los galos en Francia y los gaélicos en las islas británicas que en fin, de la que tocará hablar en su momento. Pero estos celtas no son exactamente iguales a estos celtas. De hecho, en la península ibérica teníamos los íberos como población indígena y luego a pueblos celtíberos, que parece como una zona de buffer entre celtas e íberos, y pues, que también tenemos a los fenicios y a los griegos desde hace mucho tiempo en la costa mediterránea, en las Islas Baleares, e incluso pues entre Huelva y Cádiz, tartesos, ¿no? Es muy complicado hablar de celtas en España, teniendo sobre todo otra cosa que se llama cultura castreña, que es la movida esta, la estética de los castros. Esta estética de los castros tan famosa y tan cara a los amigos del odio y de la locura, es ya pura convivencia con los romanos en una época de hierro pleno y bueno, que había romanos viviendo en castros, incluso edificaciones romanas dentro de castros, ¿no? Y luego está el tema de las murallas de los castros, de por qué ponían murallas, ¿no? Porque eran guerreros y se defendían de los romanos. No, no parece ser esa la causa. Los romanos les van aportando pues la moneda, les van aportando las carreteras que hicieron por nosotros los romanos, ¿no? Los baños, ¿no? También el cobro de impuestos y las levas. Pero ya tenemos una población hispano-romana, o en el caso del noroeste galaico-romana, que perfectamente integrada en la tradición occidental mediterránea. Y esto todo es una introducción a hablar en otra ocasión de los pueblos celtas. Así que hasta la próxima.